Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre unas declaraciones bastante impactantes, pero para aquellos que vieron esta noticia en este canal lo vimos hace meses, se sospechaba que podría ser así. Y es que Evo Morales, expresidente de Bolivia, pero actual figura importante dentro del gobierno del movimiento al socialismo que actualmente reina en Bolivia, está reconociendo que mintió. ¿En qué? Particularmente en que cuando viajó a Cuba no fue por temas de salud como decían, sino fue para planear cómo recuperar la democracia, que es una manera más bonita de decir recuperar el poder, ¿no? Junto a Venezuela. Y lo declaró él en una entrevista diciendo, sí, yo lo reconozco y todo, que me junté en Cuba con el gobierno cubano y venezolano para ver cómo recuperar la democracia, que, insisto, es recuperar el poder. Y vamos a ver qué significa esto, porque uno diría, ya hay que tienen que ver otros países en eso, ¿no? Y también, ¿por qué lo harían? Porque uno diría, ya, Venezuela y Cuba son un desastre, ¿por qué les interesaría estar metiéndose en otro país? Y como siempre la respuesta en este tipo de cosas tiene que ver con plata. Vamos a ver por qué. Pero vamos un poco a estas declaraciones. ¿Qué dijo Evo Morales? Dio una entrevista en la cual reconoció que efectivamente recibió apoyo del gobierno cubano, pero también con el de Venezuela, para volver a retomar la democracia, o en la práctica sería retomar el poder. Como dice aquí, cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Ahora, es importante esto. La pregunta es ¿por qué no? Porque actualmente está gobernando el gobierno del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, pero él no es el presidente de ese país ahora, sino que ahora tienen un gobierno distinto bajo Luis Arce, quien fue ministro de Evo Morales en su momento, que salió electo después de Jeanine Áñez, que estaba en el cargo, que era la presidenta interina de Bolivia. Y hace estas declaraciones diciendo que, no, era mentira al final eso que iba por temas de salud. Ahora, muchos sospechábamos eso, incluso creo que en este canal lo mencionamos, porque era bien raro que fuera por temas de salud a Cuba. Ahora, igual puede ser, porque a Chávez también hizo eso, se fue a Cuba, no le sirvió de mucho. Y fue en su momento, pero el tiempo era medio raro. Él estaba en Argentina, se fue a Argentina, recuerden eso, Evo Morales. Después de Argentina estuvo un tiempo allá en Cuba y después volvió como si nada. Y al parecer todos aquellos que sospechaban que era medio raro eso, que probablemente estaba haciendo algo que no tenía que ver con su salud, estaban en lo correcto, porque dijo, no, fue para una reunión política con el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba para ver cómo retomar la democracia. Que en la práctica, digámoslo como es, retomar el poder. Y esto tiene dos vertientes, ¿no? Una es, ¿qué significa la ayuda de Cuba y Venezuela? Porque uno diría, ya, ¿cómo te van a ayudar? Y segundo es, el tema importante, ¿por qué lo harían? Vamos a empezar con el primero. Eso es lo preocupante, porque cuando te dicen, bueno, aquí planificación con Cuba y Venezuela de cómo recuperar el poder en la práctica, uno diría, ya, apoyo moral, ¿qué cosa significa? Y cuando uno ve ese tipo de cosas, uno puede llegar a sospechar que eso significa cierta intervención en los procesos electorales de otro país por parte de un país extranjero. Que, insisto, esto en el derecho internacional está visto muy mal, es algo supone ilegal, pero cuando le importaba a los países y a los gobernantes el derecho internacional, y que lamentablemente me encantaría decir que esto es algo que solo Cuba y Venezuela lo estarían haciendo si es que se dio, pero no, o sea, todos los países lo hacen. Estados Unidos lo hace y claramente interviene en muchos países a nivel electoral. Bueno, es cosa de ver la historia del siglo XX, muchos golpes de Estado, pero también cosas electorales tanto con fondos como con otras áreas hechas en distintos países. Los rusos lo han hecho tanto cuando fueron la Unión Soviética como actualmente. Los chinos lo hacen. Y bueno, incluso hay aquellos que sigan noticias de África, que sé que no es lo común, sabrán que los franceses lo hacen en África y así suma y sigue. Una cosa lamentable pero que se da. Ahora, esa influencia puede tener distintas áreas. Uno es enviando personas para hacer irregularidades electorales. Otra opción es que envíen apoyo monetario, que me parece igual poco probable porque Cuba y Venezuela son un verdadero desastre. Entonces, algunas de esas cosas serán, no vamos a decir aquí cuál será porque no lo sabemos, y lo otro sería especular, que puede ser una u otra opción, yo ya les dije cuáles son, pero que hubo un tipo de ayuda, la hubo. ¿Cuál tipo de ayuda será y para qué te reúnes en un país como Cuba, con el gobierno cubano y venezolano para obtener ayuda? Bueno, no creo que sea solo apoyo moral, debe ser alguna de esas cosas. ¿Cuál? No sabemos, pero probablemente alguna de esas. Ahora la pregunta importante es, ya, ¿por qué el gobierno cubano y venezolano harían esto si es que se están jodiendo? O sea, ya lo hemos visto en este canal que Cuba está en tal nivel crítico que se están obligando a hacer reformas pro mercado, aunque no quieren. Y Venezuela también lo hemos visto en este canal. Siguen tratando de mantener todo este tema colectivista, pero se han visto obligados a llegar a acuerdos con empresas de Irán, de Rusia y de básicamente pasar la empresa porque están en una situación crítica y necesitan dinero. Entonces, ¿por qué lo harían si están quebrados? Justamente por eso, dinero. ¿Por qué?
Porque cuando salió Evo Morales del poder, cuando se le sacó del poder, Jeanine Áñez cortó relaciones con Venezuela y con Cuba. Y eso significó cortar las relaciones económicas y comerciales. ¿Qué significa cortar relaciones? Que hay menos intercambio comercial, hay menos producto y por lo tanto les ingresaba a ellos menos dinero. Entonces ya tenían un incentivo porque con este gobierno actual, que puede que esto es lo que le hayan pedido a cambio, que se está dando, volvieron a restablecer esas relaciones y está ayudándole cierta ayuda económica tanto a Cuba como a Venezuela, que aún siguen muy jodidos, pero les ayuda un poco. Entonces esa puede ser la primera opción, ¿no? Pero lo otro, que no me sorprendería que sea así, tenga que ver también con plata, con dinero, pero en particular con un tema de subsidio. Porque Cuba, por mucho tiempo, décadas, muchas décadas, no es sustentable porque su sistema es un fracaso, no se sustenta, o sea, no da. Y son subsidiados por otros países. Cuando existía la Unión Soviética, Cuba era subsidiado con dinero de la Unión Soviética, que le sacaban del trabajo de los rusos y bueno, de todos los que eran parte de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cayó, Cuba cayó en una crisis tal y en un nivel de decadencia tal, porque ya no había subsidio y su sistema, insisto, no es sostenible, y además de que ser completamente inmoral y autoritario, que casi se pudo la caída del régimen cubano. Pero después llegó la salvación para ello. Chávez. Y Chávez le empezó a dar dinero subsidiado con lo que producían del petróleo. Eso paró hace algunos años y eso también es parte de la crisis que están viviendo ahora, que los está obligando a privatizar algunas cosas aunque no quieran, porque no les queda otra opción. Y eso no se dio porque Venezuela también cayó en decadencia al aplicar las mismas ideas fracasadas de los colectivistas en todas partes y el petróleo ya no daba y ya no podían regalarles dinero. Entonces es posible, aunque esto no lo sabemos, pero viendo la historia de Cuba no me sorprendería que sea así, que esta sea una manera también que diciendo ya te ayudamos, de alguna u otra manera, no sabemos cómo, pero te ayudamos, y a cambio le piden al gobierno boliviano que apoyen al gobierno cubano y al gobierno venezolano con o este tema de las ayudas comerciales o de repente con ayuda monetaria, que eso no lo sabemos. Pero eso ya es más bien especulación. Pero no me sorprendería que sea eso. Lo que sí sabemos en la práctica es que posterior a la elección de Luis Arce a la presidencia de Bolivia, se dio ya el restablecimiento de relaciones comerciales que han ayudado económicamente a Cuba y a Venezuela. Entonces ya sabemos que probablemente eso fue algo que pidieron a cambio y si hay algo más, puede que sea ayuda económica, pero eso no lo vamos a saber. De todas maneras, comenten abajo, ¿qué les parece esta noticia? ¿Buena? ¿Mala? ¿Están de acuerdo con esto? ¿No? ¿Qué tipo de intervención creen que se dio? Porque uno no se junta solo para conversar cómo recuperar el poder, ¿no? ¿Y ustedes creen que fue solo a cambio de estas relaciones comerciales que se restablecieron o tal vez algo más? De todas maneras, todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.